Entonces, vamos a invitar a Lucía Salcedo para que pueda hablar de bienvenida. Sí, como bien indica Esperanza, debemos todos en general, cuando dejemos de opinar o hablar, apagar nuestros micrófonos, ¿correcto? Ana Lucía, ¿nos escuchas? Ana Lucía. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro, Ana Lucía, bienvenida. Bien, gracias David. Buenas noches a todos. Reciban un saludo fraterno desde nuestra dirección pedagógica del Consorcio de Centros Educativos Católicos. Bienvenidos al cuarto seminario virtual gratuito, Desafíos en Pandemia, trabajando y enseñando desde el hogar. En estos seminarios y en esta coyuntura que estamos viviendo por el COVID-19, hemos dado también un espacio dirigido a los papitos y mamitas de los estudiantes del nivel inicial y de los primeros grados que estudian en los colegios asociados al consorcio. Tendremos el día de hoy 2 especialistas que abordarán el tema tareas del nido y el cole a la casa. Ellas son Diana Dávila y Marcia Obando, ambas licenciadas en Psicología Clínica, miembros de Paracaídas Acompañamiento Psicológico. Diana es licenciada y colegiada en Psicología Clínica por la PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú. Es founder de Paracaídas, con 10 años en el trabajo vincular con bebés, niños, padres y personal educativo. Marcia es licenciada y colegiada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinadora en Paracaídas, con amplia experiencia en el trabajo vincular con niños, púberes, padres y personal educativo. Antes de dar paso al equipo Paracaídas esta noche, nos ponemos en presencia de Dios y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Santa Madre, la Virgen María, que interceda por nosotros, por nuestras familias y por todas aquellas familias que han perdido a sus seres queridos con esta terrible enfermedad. Y le regalamos una rosa rezándole un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces ya estamos en manos de Dios y las dejo con Diana y Marcia. Adelante, Diana y Marcia, gracias. ¿Aló? Sí. Estaba desconectado, lo siento, ya estaba haciendo mi saludo. Buenas noches con cámara. todos y todas. Mi nombre es Diana. ¿También? Ay, es cierto, es cierto. Es cierto, se había vuelto a desconectar. Ahora sí aparece. Problemas técnicos. Pero bueno, les decía que me presente individualmente para que también asocien un poco mi nombre con mi rostro. Yo soy Diana Dávila, soy licenciada en Psicología Clínica, como lo ha dicho Ana Lucía hace un momento, founder de Paracaídas Acompañamiento Psicológico. Va a ser un gusto y un honor poder compartir esta hora para aprender mental y emocionalmente con todos y todas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy... ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, yo soy Marcia Obando, como también me acaban de presentar. Trabajo de la mano con Diana en
Paracaídas Acompañamiento Psicológico, soy psicóloga clínica y así que creo que ya podemos dar por iniciado esto y empezar de una vez. ¿Qué te parece? Bien, bueno, Marcia y yo obviamente somos parte del equipo Paracaídas y hemos armado una pauta que el día de hoy nos va a acompañar como en dos partes. Y nos parece siempre importante cuando tenemos una reunión virtual o antes presencial en los talleres que damos en Paracaídas, poder como localizarnos para que ustedes sepan cómo es que vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, la primera parte del tema que hoy nos reúne, que es tareas del niño y el cole en la casa, es un poco para conocer cuáles son todos los factores con los que tú como papá o como mamá estás lidiando frente a este desafío natural que tenemos en la crianza. Luego de eso vamos a pasar como a una segunda parte para poder ya ver como de manera muy exacta cuáles son las pautas de manera como concreta, una por una, para ver cómo es que finalmente te acercas a cumplir un objetivo más realista y compasivo en tu labor de papá o mamá. Entonces, empezamos primero con esta primera fase que es como el reconocimiento del terreno. Bueno, empiezo yo. Creo que es importante tener en mente que nuestra posición como papás, como mamás, es estar como en el medio de esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado tenemos los pedidos externos, que vamos a llamarlos por un momento del macrosistema, que son todas aquellas cosas que nosotros no podemos controlar o no podemos influenciar o no podemos tomar medidas como directas. Podríamos decir ahí está el colegio, la institución, las decisiones del gobierno, la pandemia que nos acompaña en estos momentos. Y por otro lado, ustedes están en el medio entre esta otra parte que serían los pedidos internos. Vamos a llamarlo microsistema, que es hogar. Dentro de tu hogar, tú sí puedes generar, creo que hay por ahí un micrófono prendido. Dentro del microsistema, sí, un pequeño nos acompaña. Dentro del microsistema, que es tu hogar, tú sí puedes generar algún tipo de cambio, puedes intervenir y puedes generar cosas para ir bien, haciéndolo de mejor manera, de una manera más organizada. Estás en el medio de estos dos y es importante tener en mente, no para sentirnos mal, sino para reconocer en dónde estamos parados, que existen estos pedidos externos que vienen a hacer las tareas que se tienen que hacer, el tiempo que le tienes que dedicar, tener el material adecuado para poder realizar las tareas con tus hijos, organizarte en familia con los otros adultos para poder realizar este espacio, no solo las tareas, sino acompañar también a la clase y tener también este otro tiempo para poder devolverle al colegio cómo es que se está trabajando, cuánto se está avanzando, todo lo que nos pide la institución. Y por otro lado también en el microsistema tenemos los pedidos internos, que serían los desafíos que vienen con tu pequeño o con tu pequeña. Es decir, si de repente ese día no descansó bien y está de mal humor, los berrinches, o que en ese momento no se pudo concentrar, no lograron concentrarse, no lograron terminar la tarea. Todas estas cosas que vienen desde la casa, en sí, en tu propia relación con tu pequeño, en el momento de hacer las tareas o de tener las clases virtuales, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta, ¿no?, el gran esfuerzo que se están haciendo de todas las partes, ¿no? Desde los pequeños que también están poniendo su cuota para poder realizar y adaptarse a esta situación, ustedes con su esfuerzo de poder llevar a cabo esta tarea y la institución desde su rol ir yendo aprendiendo en el camino y tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Y nos parecía importante iniciar la transmisión hoy día desde este punto, porque muchas veces estamos como intentando cuidar solamente a tu hijo y a tu hija, ¿no? Estás con mucha intención de cuidarlo y cuidarla y de ayudarlo, pero pierdes un poco de vista cuál es también el grado de estrés que tú estás cargando, que definitivamente se tiene que poder ver y se tiene que poder notar, porque es un elemento que va a tener la experiencia de poder ayudarlo para poder hacer las tareas en casa. Entonces, desde ahí, por supuesto, tú estás, como decía Marcia, en el medio de este ciclo, ¿no? Por un lado tienes los pedidos externos con muy buena intención para que el niño o tu hijo pueda aprender, pero por otro lado no necesariamente él o ella va a tener las ganas siempre de recibir ese desafío y esa tarea de aprender
con el mismo ánimo que tú podrías tenerlo o que los profesores y las maestras podrían también alcanzarte. Entonces, desde aquí, claro, tenemos en esta primera parte 3 agentes que estamos reconociendo en la ecuación, ¿no? Naturalmente, el colegio o el nido, los profesores, los directivos, por este lado. Por otro lado, tu hijo, tu hija, y al medio, obviamente, estás tú. ¿Qué es lo que tienen en común los 3 agentes? Naturalmente, los 3 están cargando bastante estrés ahorita. Estrés en términos no solamente como lo usamos coloquialmente, de estamos estresados, sino quiero que podamos entender que el estrés desde lo científico equivale a una hormona que segrega tu cerebro y que quizás algunos papás y mamás lo han venido escuchando porque es mucho de lo que ahora ya se sabe desde las neurociencias y el desarrollo infantil o el desarrollo humano. El estrés equivale a esta hormona que se llama cortisol y que tu cerebro produce, es una sustancia neuroquímica, es un líquido que tu cerebro produce en los momentos en que efectivamente estás bastante cargado o estresado, tanto en niños como en adultos. Este líquido, esta hormona, recorre absolutamente todo tu sistema nervioso y tu torrente sanguíneo y baña como todo tu cuerpo y cada una de tus células. Entonces, cuando tú estás diciendo o tu hijo está alterado, no lo está diciendo, pero lo está demostrando, está alterado y tú dices, oh, ok, yo estoy estresado, o de pronto él o ella está en berrinche, o está de mal humor, o está estresado, la traducción a nivel fisiológico por dentro del cuerpo es efectivamente algo que existe de manera concreta. El cortisol no es algo que te estás inventando, equivale a lo que tú dices, estoy estresado, estoy cargado, y ya no puedo más con el desafío de hacer las tareas, ¿no? Pero finalmente, a lo que voy y lo que queremos dejar en claro en este punto es que los 3 cerebros están intentando hacer lo mejor posible desde el rol que tiene cada uno, pero orgánicamente son cerebros que finalmente están sufriendo, son cerebros que están asustados, irritables, intentando hacer lo mejor que pueden. Entonces, si es que yo no puedo notar que tengo que tener como momentos adecuados de manera diaria para drenar, entre comillas, drenar este cortisol a través de actividades que me ayuden a botar el estrés, si yo no hago eso y lo único que pienso como papá o como mamá es aguantar el estrés y poner buen humor y poner buena cara, el cortisol igual se sigue acumulando. Tu cerebro igual sigue produciéndolo, por más de que tú te esfuerces por fuera en poner una buena actitud, por dentro igual te estás enfermando con esta cantidad muy alta de cortisol que se acumula. Desde ahí, ¿qué es lo que va a pasar si es que un cerebro acumula mucho cortisol por mucho tiempo? Empieza a afectar los núcleos de procesamiento de la información. Es decir, en castellano, empieza a afectar la forma en que percibes el mundo. Te muestras en una actitud un poco más defensiva y agresiva. Y eso va a invitarte, sin querer, a tener muchos malentendidos en la comunicación con los demás. Esta es una señal de que efectivamente el cortisol nos tiene irritables, asustados, ¿no? Sufriendo internamente y genera que muchas veces en la comunicación no nos entendamos. Muchas veces por eso es que te dicen, cuando estás molesto, no discutas. Cuando estás molesto, no hables con nadie, no vas a entender. La respuesta, la correspondencia a nivel científico es, tienes un nivel alto de cortisol y eso afecta a los núcleos de tu cerebro que se encargan de procesar e interpretar el mundo y los mensajes de los demás. Entonces, ¿qué es mejor allí? Por supuesto, tomar una pausa, esperar a que tu nivel de producción de cortisol baje y puedas volver a escuchar con objetividad y claridad a los demás. ¿Por qué te explico esto? Porque esto también va a pasar en el transcurso de la tarea de acompañar a tu hijo a hacer finalmente lo que tiene que hacer. Si tú acumulas un nivel de cortisol alto y diariamente no lo estás pudiendo drenar a través de actividades que te permitan botar el estrés, va a pasar que vas a necesitar un solo momento de su frustración o de su negativa o de su no quiero para que te enciendas emocionalmente y ya no escuches con claridad sus pedidos y ya no lo puedas acoger emocionalmente con todas las pautas que luego te vamos a dar. Entonces, tenemos que darle lugar a poder botar nuestro estrés de manera diaria, el estrés adulto primero, para poder de verdad tener la paciencia orgánica que se requiere en este desafío en la crianza. ¿Qué podemos hacer para lidiar sanamente con estos pedidos del macrosistema y el microsistema?
Por el lado del macrosistema es importante que nosotros podamos tejer y crear puentes de comunicación respetuosas con la profesora, con la institución con la que nosotros llevamos una relación ya por medio de nuestros hijos, ¿no? Es la oportunidad para que puedan conversar con la profesora, con la persona encargada de acompañarlos en este momento de aprendizaje a través de lo virtual, poder comentarle cómo es que está haciendo este espacio de poder acompañar a tu pequeño o a tu pequeña a hacer las tareas, qué es lo que está costando, qué es lo que está funcionando mejor, ¿para qué? Para que pueda saber cómo es que ustedes lo están llevando en casa y de repente con esa información alcanzada, ellos puedan ir como regulando o midiendo o pensando en otras formas o también nosotros poder dar algún tipo de recomendación, cosas que hayamos notado, para que el colegio y ustedes puedan tener una comunicación fluida, una comunicación respetuosa, donde se puedan acompañar en esto que es nuevo para todos. Eso por el lado del macrosistema, es decir, lo que está un poquito fuera de tu control, que es lo que enteramente, o en todo caso, va a tener mayor potestad de tener control desde tu rol de papá o mamá, pues naturalmente lo que pasa dentro de tu casa, ¿no? De la puerta para adentro, ese es tu microsistema del que estamos viniendo a hablar hace ya algunos minutos. Entonces, la pauta o las pautas que hoy día te vamos a contar que tenemos, que hemos preparado el día de hoy, van a venir justamente para poder ayudarte a ver qué haces en este microsistema, qué haces con tu hijo en el desafío de acompañarlo a hacer las tareas. Mucho más dentro de esta situación, ¿verdad? Que es bastante desafiante para todos y para todas. Desde aquí, ¿qué tienes que tener en claro para poder también entender qué le pasa a él y a ella? Y naturalmente, ¿qué te ha pasado también a ti cuando eras chico? Si es que te invitamos a recordar un poco cómo es que te acompañaban a ti a hacer las tareas, cómo es que tú has aprendido un poco en el camino. Naturalmente, en ese momento y en generaciones pasadas, no había la suficiente información a nivel de desarrollo infantil y neurociencias para ver qué pasaba dentro internamente en tu cerebro y qué cosas se estaban formando a largo plazo en una tarea tan cotidiana como acompañarte a hacer las tareas. ¿Qué pasaba en ese momento? Además de que tú, desde tu edad, tan chiquitito, chiquitita, igual también cocinabas cortisol en tu cerebro, cocinabas dos emociones cada vez que te invitaban a aprender nuevas cosas. Y en general, hoy en día, también siendo adultos, son las mismas dos emociones. Cada vez que intentas aprender algo nuevo, tienes tanta, por un lado, emoción positiva, como, ¿no? Como por otro, tienes frustración, porque es efectivamente un aprendizaje nuevo, te vas a frustrar. La tarea de aprender algo y en general cualquier cambio al que tú te enfrentes hoy en día, tanto como tu hijo o tu hija, invita a esos dos procesos. Vivirlo con emoción y alegría, con ímpetu, pero también por otro lado enfrentarte a la frustración. Usualmente, y de pronto este ejemplo te ayuda a entender mejor esto, cuando uno decide, por ejemplo, cambiar de trabajo, es un cambio. Eso te va a traer, quizás si lo has buscado, porque es el trabajo como soñado de toda tu vida, ha postulado e ingresas. Entonces, eso te va a traer mucha emoción, ¿no? Vas a estar como súper feliz ese primer día, pero en el camino, como es igual un trabajo nuevo, vas a enfrentarte a una cuota importante de frustración hasta que te adaptes a todo lo que tienes que hacer en ese nuevo trabajo. Lo mismo le pasa a tu hijo o a tu hija, pero un poco como más inclinado hacia la frustración, porque efectivamente no necesariamente él ha decidido aprender. No necesariamente él ha dicho, sí, voy a entrar efectivamente a primer grado en el colegio, voy a entrar al nido. Es una decisión de nosotros como papás. Te estoy presentando esto que efectivamente es un derecho para tu buen desarrollo y es algo beneficioso que puedas aprender cosas nuevas. Pero quizás no va a estar tan emocionado siempre. A lo que se va a enfrentar constantemente es a la frustración. Entonces, desde ahí, por supuesto, que sentarte a hacer las tareas con él o con ella va a ser difícil para los dos, porque se van a enfrentar a su frustración. Ya sabes que la frustración obviamente va a gatillar un grado de cortisol en su cerebro y no es algo que él o ella se esté inventando, así como quizás tú también, como papá o mamá, en el camino te vas a frustrar. Entonces, la idea hoy día es como revisar las pautas que te vamos a entregar ahorita ya dentro de poquito para que puedas lidiar con esa frustración y pueda ser menor. Siempre nos va a acompañar la frustración cuando tenemos que aprender algo,
pero lo que queremos es que sea un monto sano, que no se multiplique y que tú no pierdas de vista, que muchas veces es porque uno tiene expectativas bien altas, de que efectivamente obedezca a la primera, que te haga caso, que sepa todo, que, ¿no? Hay que poder aterrizar un poco más abajo nuestras expectativas para que esa frustración no se siga multiplicando. Y además, ¿por qué es importante o qué otros beneficios te va a traer un poco aplicar estas pautas? No solamente hacer más llevadero el momento de hacer las tareas con él o con ella, sino pensar en qué cosa está sembrando en su salud mental y su salud psicológica a largo plazo. Aunque no creamos y aunque lo subestimemos, lo que está sembrando, si es que lo puedes hacer de manera adecuada, este acompañamiento, es por un lado un vínculo seguro. Estás diciéndole en la práctica, en el día a día, en lo cotidiano a tu hijo, que cuando no sepa algo o cuando se frustre, tú estás allí disponible para ayudarlo. Eso, por supuesto que se puede convertir en como en la antítesis, ¿no? Se puede convertir en exactamente lo contrario, en no estar ahí para ayudarlo. La pauta nos va a ayudar a acercarnos a este primer escenario. ¿Cuál es otra cosa que te puede finalmente ayudar también a sembrar a largo plazo? Una autoestima sana, porque van a los dos a enfrentarse a qué pasa cuando él o ella se equivoca, qué pasa cuando no entiende algo a la primera, cómo va a ser finalmente la disposición de papá o mamá, qué va a sembrar. ¿Los errores son permitidos en una autoestima sana o tiene que entenderlo primero como a la perfección? Esa es otra cosa que se pone en juego. Con las pautas nos queremos acercar a este primer escenario, a sembrar una autoestima sana. Otra cosa más, vas a sembrar la posibilidad de que sea una persona curiosa, un emprendedor, ahora que se habla tanto de emprendimiento, que sea alguien que pruebe cosas, que no necesariamente por el temor a equivocarse, por el miedo a que eso destruya su propio valor, se quede siempre en el rincón sin intentar. Desde ahí hablamos de la curiosidad. Todo lo que vayas a sembrar en cómo lo acompañas en las tareas va a ayudarlo a ser una persona curiosa y a enfrentar justamente su miedo a fallar y hacerle caso a sus ganas de aprender cosas nuevas, a tener confianza en sí mismo, no a nunca tener miedo, pero que a esto le gane, que la confianza en sí mismo le gane un poquito más de su miedo. Finalmente, ¿qué más le vas a ayudar a sembrar a largo plazo a través de esto? Básicamente, algo que seguramente ya lo has olfateado por ahí, tolerancia a la frustración. ¿Cómo es que efectivamente se va a familiarizar con la frustración de modo sano? Para entender que cuando uno aprende cualquier cosa, el avance no siempre es lineal. El avance es en picos y caídas, pero cuando uno ve desde afuera, por supuesto que está avanzando. Empezó aquí y terminó más arriba, aunque hayan habido momentos de caídas y de frustración. Y naturalmente, el último elemento que le vas a sembrar a largo plazo, pues es la capacidad de ser responsable y de ser comprometido con una tarea. Pero eso no simplemente viene por el miedo a, sino por la motivación interna de estoy aprendiendo. Entonces, si se dan cuenta, si te das cuenta, son varias cosas las que estamos intentando que siembres en su desarrollo a largo plazo. Cosas que tienen que ver con su personalidad y con su identidad, que va a seguir poniendo en juego cuando vaya creciendo y sea más grande, no solamente ahorita para la cuarentena o el escenario difícil que les está tocando vivir. Entonces, dicho esto, pasamos ahora sí a nuestra segunda fase, que son las pautas, de manera muy concreta. ¿Cómo es que vas a lograr esto? Dale, Marcia. Hemos dividido nuestras pautas en condiciones externas y condiciones internas. Ya no externas de fuera de nuestra casa e internas dentro de nuestra casa, sino más bien a las condiciones externas que están en nuestra casa, que podemos modificar y mover y acomodar. Y las condiciones internas que tienen que ver más contigo mismo y con esas habilidades que vas a empezar a poner en práctica y que estoy segura que vas a empezar como a ponerle muchísimas ganas en eso, para poder acercarnos a este escenario que nos comentaba Diana. La primera pauta que es sumamente importante es poder tener un horario fijo dentro de lo posible. Sé que podría sonar como repetitivo, pero los horarios, la secuencia, más allá de una hora de 8 y 5, sino una secuencialidad de saber en qué momento viene el momento de escuchar la clase, de hacer la actividad, de todas las cosas, las responsabilidades que nos manda el colegio, es importante. Nos regala estabilidad, nos regala estructura, nos regala seguridad. Justo
cosas que ahorita en este momento de lo que nos está tocando vivir está tan escaso. Si nosotros los adultos nos cuesta muchísimo estar viviendo y no saber qué va a pasar, no saber qué va a pasar más allá, imagínense lo que también está vivenciando sus hijos, ¿no? Están vivenciando sus hijos de no saber. Entonces, tener un horario acomodado dentro de la rutina diaria hace que ellos puedan sentirse tranquilos, que puedan tener una estructura y sobre todo que se preparen, que sepan ya el día siguiente lo que les va a tocar. Otra cosa que es importante dentro del horario de este momento que le vamos a brindar, o estos momentos que le vamos a brindar para el aprendizaje, es saber que siempre es importante tener en cuenta las necesidades emocionales de los pequeños, ¿no? Recordemos cuántos años tienen nuestros pequeños para saber cuánto tiempo de concentración es en la que ellos realmente van a poder tener, para nosotros tener expectativas reales y poder armar estos horarios con esa ya expectativa como clara, ¿no? Otra cosa que es sumamente importante es el espacio físico. Elijan un lugar juntos, acomódenlo juntos, pongan las cosas que necesitan. No distractores. Recuerden que debe haber calma en el espacio, que debe haber una luz suficiente, que ambos puedan estar lo suficientemente cómodos para poder disfrutar del momento y que el ambiente invite a una sesión tranquila de aprendizaje. Esas son dos condiciones externas que deberíamos cumplir como de primera. Claro, entonces eso es como lo, entre comillas, lo más fácil de hacer, ¿no? Porque efectivamente es lo concreto, es lo que afuera vas a poder quitar, poner, retirar, mover, iluminar, lo que vas a poder efectivamente controlar al 100% la mayoría de las veces, ¿no? Vas a intentar acomodarte. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es efectivamente poder darle las condiciones que no tienen que ver con lo concreto, sino contigo mismo. Tú vas a ser efectivamente la herramienta más poderosa o por el contrario, podrías convertirte en la herramienta más dañina en ese momento, como ya lo venimos hablando. Entonces, acuérdate nuevamente, solamente para ponerlo y que nos acompañe de manera transversal, acuérdate que no se trata de que te obligues a tener la paciencia, se trata de que reconozcas, yo estoy acumulando estrés como papá y como mamá en otros momentos, con otras cosas de mi vida, voy a drenarlo todos los días para que cuando me siente a hacer las tareas con mi hijo, pueda de verdad tener menos cantidad de cortisol en mi sistema, menos cantidad de cortisol en mi cerebro y desde ahí tener una paciencia más orgánica, que no solamente te obligues, ¿sí? Entonces, la primera condición para hablar ya de estas condiciones, de estos factores que tienen que ver contigo y con tu disposición, lo hemos llamado como el buen humor. El buen humor no se trata de ser graciosos o ser chistosos cuando estemos haciendo las tareas, sino de el clima emocional que te va a acompañar cuando lo ayudes a él o a ella a aprender cosas nuevas. Muchas veces lo que nosotros cargamos desde nuestra infancia es un clima emocional como muy, muy, muy agradable, ¿no? Cuando los papás y nuestras mamás nos intentaban ayudar a aprender, muchas veces lo que salía era la evaluación que infligía mucho temor y mucho miedo y mucha inseguridad y por ende, dentro del cuerpo, más cortisol. Te estoy repitiendo bastante porque creo que debemos de darle la legitimidad afuera a la emoción que tú observas porque hay un proceso interno que no es invisible y que no nos estamos inventando, ¿sí? Entonces, lo que queremos no es que ese momento se convierta en un momento de miedo donde el niño o la niña se siente efectivamente evaluado y no se puede confundir y no se puede equivocar y tiene que saber a la primera, porque eso justamente es lo que va a hacer que no pueda aprender. Cuando un cerebro está cargado de cortisol y tiene miedo, eso anula por completo la posibilidad de que explore entendiendo esto como adquirir nuevas cosas de fuera para que entren, ¿no? El aprendizaje, nuevos conocimientos para que entren. Un cerebro asustado nunca va a querer explorar, nunca va a poder aprender. Entonces necesitamos generar un clima emocional justamente de buen humor para que desde ahí no estemos infligiendo tanto este miedo por la evaluación, que nos convirtamos en un aliado del aprendizaje. ¿Cómo es que puedes hacer esto de manera concreta? Tienes que buscar formas de motivar a tu hijo o a tu hija. ¿Qué cosas le gustan? Si es que efectivamente hay una tarea que se tiene como que empezar a realizar en números
y tú sientes que le gusta, o ya lo conoces, y sabes que le gusta efectivamente en ese momento de su vida un personaje en particular, un color en particular, o un juego en particular, pues usa esos elementos para poder darle este aprendizaje en relación a los números y al objetivo que se tenga que cumplir, ¿no? Poder incorporar elementos que lo motiven y que lo diviertan finalmente. No lo van a distraer, va a ser todo lo contrario, va a ser concentrarse, va a ser esto que lo motiva, que se concentre. Puedes usar canciones, no tienen que ser canciones que estés como buscando, tú mismo las puedes inventar allí con él o con ella para que intentes ponerle una melodía a algo que tiene que aprender que usualmente sería aburrido, tedioso, cansado. La canción y la melodía lo motiva. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Puedes idear nuevamente este mismo aprendizaje que tienes que jugar, que tienes que aprender con él de manera más lúdica, a través de un juego, a través de una historia, a través de un cuento, a través de marionetas, títeres. La idea es que él o ella pueda sentirse más familiarizado con el concepto y con la idea que vaya a tener que adquirir de esta manera más divertida. Un cerebro que se está divirtiendo, querramos o no creerlo, es un cerebro que aprende más. Si nosotros tuviésemos de pronto una sesión como más lineal, con una voz más, ¿no? más plana, sin poder mirarte de frente, sin disfrutar lo que hacemos, quizás ahorita tú no estarías aprendiendo tanto como ahora. Estarías más aburrido y no te estarías, entre comillas, interesando tanto por el tema ni divirtiendo. Entonces, desde ahí, incluso ahorita que tú estás intentando aprender esto, necesitas esa conexión, necesitas ese buen clima emocional, tu hijo y tu hija también. Entonces, busca esas tres cosas, busca herramientas que puedan ser lúdicas, motivadoras y divertidas. Lo vuelvo a mencionar para que quede claro simplemente, pueden ser canciones, pueden ser cuentos que en ese mismo momento se te ocurran, puedes hacerlo a través de títeres, puedes hacerlo a través de elementos que a él o a ella le gusten, un color, animales, formas, lo que le esté captando en ese momento de su vida, la atención más que nada, eso lo integras al aprendizaje. Eso como segunda idea. Como tercera idea, la hemos llamado calma segura. ¿Qué significa esto? Calma segura es poder tener en mente de antemano que el proceso de aprendizaje trae consigo frustración. Un proceso natural, uno va siempre a tocarse, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir. Así que tenemos que ir con esto de antemano. ¿Para qué? Para que puedas identificar tu propia frustración y que esto no se cuele por ahí y puedas realmente acompañar la propia frustración que naturalmente va a venir con el proceso de aprendizaje de tu pequeño y de tu pequeña. No hay que subestimar cualquier malestar emocional. Siempre es importante validar la emoción que en ese momento se está dando, que está sintiendo él, que está sintiendo ella. Dile en voz alta. Parece que estás frustrado, parece que estás enojado, parece que estás aburrido. Siento esto. Es importante que él, que ella pueda darse cuenta de que tú lo estás leyendo, que tú estás compartiendo el momento con él, estás compartiendo el momento con ella, realmente sumergido en ese proceso. Probablemente esto es un reto para todas las mamás y todos los papás porque se despiertan cosas que, como mencionaba Diana hace un momento, se despiertan experiencias propias de aprendizaje cuando nosotros hemos sido pequeños. Es algo que pum, 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 empieza a salir sin necesidad de que uno se esté dando cuenta. Esta es la oportunidad para que lo puedas identificar, lo puedas agarrar y decir, no, esto no tiene nada que ver con él, esto no tiene nada que ver con ella, lo voy a dejar a un lado. Y tener este espacio para poder drenar ese estrés y puedas realmente llegar con paciencia genuina, más allá de la intención que tienes de realmente poder tenerla, ¿no? Eso es algo como que va a ser de un aliado muy grande para ti, poder drenar para poder realmente llegar con esa calma segura y acompañar su proceso de aprendizaje que de todas maneras va a venir con algunos momentos de frustración. Y recuerdo además que quizás esta tercera pauta de la calma segura para acompañar su frustración, es la más importante porque es justamente el momento en el que se va a poner en juego cuánto cortisol va a producir allí para seguir aprendiendo o no.
justamente hablábamos de el momento en que lo vas a acompañar a hacer las tareas, va a poner en juego su autoestima, su curiosidad, su capacidad de comprometerse y ser responsable, la tolerancia a la frustración, la confianza que tiene en el vínculo contigo para seguir buscándote a través de otras dudas cuando sea adolescente y tenga preocupaciones. Ya, todo eso que hablamos que se va a poner en juego, quizás el momento más crítico y al mismo tiempo el momento en el que puedes tener la oportunidad más grande de sembrar eso, es justamente cuando se frustra. Justamente cuando te dice, no, no quiero hacer, justamente allí es donde vas a poder sacar todos estos superpoderes para hacer en la práctica esto que queremos que él se lleve como lección interna, ¿no? De, mi papá, mi mamá, no solamente quieren arreglarme y que se me pase el enojo y que haga la tarea y que haga el trabajo, de verdad les importo. Me está diciendo, noto que estoy molesto, me está diciendo, nota que estoy molesto, nota que estoy frustrado, le interesa cómo me siento. Eso, esa verbalización aparentemente tan simple de que notas su emoción y su enojo y que te importa, es lo que va a hacer que el nivel de cortisol en su cerebro vaya bajando y que efectivamente sienta, mi papá sí me quiere, mi papá sí me ama, aún incluso cuando estoy molesto y cuando no quiero hacer la tarea y cuando le grito y cuando... Eso no quiere decir que no hayan límites, por supuesto que hay límites, pero estos límites no vienen desde tu propio enojo o desde tu propia frustración o desde tus propias ganas de amedrentar y ponerte por encima. Esa es la diferencia. Entonces, desde ahí, claro, este tercer paso que menciona Marcia es bien importante y quizás va a ser crucial para él poder sentirse cómodo y a gusto con su propia frustración todas las veces que vaya a sentirla de aquí en adelante cuando siga viviendo y sea más grande. La clave entonces es esa, es darle lugar cuando ya lo veas molesto, cuando ya lo veas frustrado, a decirlo, para que no simplemente se siga multiplicando el cortisol en su organismo y le gane, ¿no? ¿El antídoto cuál es? El antídoto para eso en ese momento es poder decirlo, verbalizarlo. Esa intervención hace que pasen cosas en su cerebro. Bueno, luego de eso, ¿a qué pasamos? ¿Cuál es nuestra tercera pauta? Hemos puesto como nombre ritual respetuoso de inicio. Así como has alistado el espacio físico, el ritual respetuoso de inicio es como alistar el clima de lo que va a venir, es ponerle una intención. La frase que en teoría van a completar tanto tú como él o ella cuando recién se sientan a hacer las tareas es espero poder. La frase incompleta es espero poder. ¿Qué es lo que va a seguir después de eso? Pues la intención que tú le pongas al encuentro que vayan a tener juntos. Pero es una intención personal sobre ti mismo. Por ejemplo, espero poder tener más paciencia hoy día cuando tú no entiendas algo. Espero poder escucharte cuando empieces a escucharte de verdad cuando estés molesto, ¿no? Espero poder seguirte explicando todas las veces que no entiendas. Espero poder tener calma para ayudarte cuando te frustres. Es como siempre es una intención personal. ¿Qué le pones tú al encuentro? Y es importante que tu hijo o tu hija escuche eso, porque él también va a intentar hacer lo mismo. Los dos están intentando. No es que él no lo intente, él también lo intenta, aun cuando a veces no sea dueño del cortisol y el estrés que lo recorre y del miedo y del enojo, pero también lo intenta. Entonces, cuando tú le dices, espero poder, y le pones tu intención, él también va a tener que explorar en sí mismo para poder decir, ¿qué espero poder hoy día? ¿No? ¿Qué espero poder? Él irá a soltar poco a poco, día a día, algo que tenga un poco más de elaboración y de sentido. Lo importante es que primero te escuche a ti y que ese ritual respetuoso de inicio sea lo que les dé a los dos la idea de que son un equipo. No de que tú estás intentando ahí hacerle daño, no, son un equipo, tú le estás intentando dar algo bueno. Acompañarlos a las tareas es una muestra de amor, por supuesto. Entonces él tiene que poder saber que tú te estás esforzando también. Así como tú, también tienes que poder saber eso de él o ella. Así es como se va a generar un clima más sano también al iniciar la sesión. Y al finalizar la sesión, pues del mismo modo que hemos podido iniciarlo con esta intención, vamos a también tener un ritual respetuoso de despedida. ¿Qué significa esto? Que podamos valorar y decir en voz alta el esfuerzo que está haciendo el otro.
Es decir, en este momento vamos a siempre, cuando acabe nuestro momento de aprendizaje, poder decir en voz alta y completar la frase gracias, dirigida a algo que tú has notado, a un esfuerzo que has notado en particular en tu pequeño o en tu pequeña. Por ejemplo, podría ser gracias por persistir cuando no te salió, gracias por decirme cuando estabas enojado, gracias por decirme cuando te agotaste y querías parar, gracias por no gritar o pegarme en el momento en que ya estabas aburrido o cansado, ¿no? Son frases que le van a ayudar no solo a que él se dé cuenta de que tú estás notando realmente el esfuerzo que está haciendo, sino a que de repente él pueda notar lo que le está pasando y que de repente él todavía no le está pudiendo dar sentido y palabra, ¿no? Es como devolverle su propio sentir para que él también vaya estructurándolo, vaya dándose cuenta, vaya reconociendo. Es que esto es como cerrar toda esta sesión de una manera cálida, de una manera segura y, como decía Diana, es una forma de demostrar también amor incondicional para nuestros pequeños. Y nuevamente allí, ¿no? Lo que queremos, que pasa con la autoestima y con naturalmente las tareas y el aprendizaje, se pone mucho en juego cuánto uno es valioso solamente por el resultado. Y es algo que nosotros también hemos aprendido, ¿no? Solamente hemos sido valiosos muchas veces por el resultado. Entonces, desde ahí lo que tú le quieres decir con esta última pauta del ritual respetuoso de fin y el gracias es decirle, tú eres valioso con tus esfuerzos, eres valioso con tus intentos. No tienes que llegar siempre al resultado, porque efectivamente para llegar al resultado tenemos que, como lo habíamos mencionado, pasar por varios momentos de subida y bajada, de frustración, de ensayo y error hasta llegar acá. Entonces, para que él o ella efectivamente se pueda mantener constante hasta este punto cumbre, que es la meta que tú quieres, que se quede tranquilo, que te escuche, que no grite, que te pueda seguir en la lección, necesita muchas valoraciones positivas de sus esfuerzos, porque si lo que va a recibir solamente es queja o lo que va a recibir es una observación de lo que no le salió, no va a llegar a la meta. Lo que va a sentir efectivamente es, no lo hago bien, nunca lo voy a poder hacer bien, siempre soy malo para esto, nunca voy a saber matemáticas, nunca voy, ¿no? Y lo que queremos más bien es el aliento que le va a ayudar a que la autoestima sea sólida incluso en los momentos en que algo no le salga. Ese es como el motor y la batería más grande y más importante para que justamente todo lo que hemos hablado de que queremos que siembres a largo plazo con esto, finalmente se consiga y se mantenga. Bien, creo que con eso ya podemos cerrar. Este es básicamente como el contenido que hemos preparado. Por ahí, no sé si Marcia, por ahí tengas algún otro alcance que se me esté pasando. Creo que también es importante tener en cuenta que fuera de estos espacios que ahora nos traen aquí, que es hacer las tareas, ¿no? Y poder acomodarnos desde casa con esta nueva misión, es importante poder también generar otros espacios que van a ayudar que este espacio de aprendizaje cada vez sea como más fluido, que venga desde los niños lo puedan ver desde otra forma. Es importante que puedan tener un espacio de juego libre compartido con ellos, para afianzar esos lazos, para poder trabajarse estas cositas que de repente uno no suele decir o no suele hacer en el día a día, pero que el juego te permite poder expresar y poder leer también lo que ellos nos quieren comentar. Mencionar y verbalizar siempre sus emociones, ¿no? Y creo que el inicio para eso es poder empezar a verlas en nosotros mismos, ¿no? Cómo nos ponemos cuando nos enojamos, cómo se pone nuestro cuerpo cuando nos frustramos, cuando estamos nerviosos, para poder, con esa práctica, poder señalar en ellos y poder ayudarlos a que ellos también empiecen a identificar esas emociones, pensando en que va a ser mucho más sencillo empezarlo de pequeños, porque pensemos en nosotros mismos cuánto nos puede costar a nosotros ahora empezar a hacer estos ejercicios de reconocer nuestros propios estados emocionales para poder acompañar el de nuestros pequeños. Hubiera sido un must hacerlo de repente desde pequeños. No tuvimos de repente la oportunidad, pero ahora tenemos el regalo de poder hacerlo con ellos, ¿no? Y algo que sí hemos mencionado, que Diana lo ha dicho varias veces, es poder tener un espacio de autocuidado los grandes, ¿no? Los adultos necesitamos botar nuestro propio estrés adulto para poder llegar con otra actitud, con una mochila más vacía, para poder realmente sostener la de ellos.
Entonces, busquemos actividades para entrenar y para recargarnos también. Creo que eso. Sí, sí, de hecho sí, es bien importante estas 3 pautas que has mencionado, ¿no? Porque son como las pautas de cuidado del vínculo que tú y él o ella tienen de manera constante y perenne. Nos hemos concentrado obviamente el día de hoy en cómo es que lo acompañas en las tareas y cómo es que lo acompañas a aprender cosas nuevas, pero finalmente, más allá de eso, lo que va a fundar mucho de cómo esa actividad se dé es cuánto es que están compartiendo afuera en un tiempo fijo y constante de juego que pasa por unos 30 minutos, no tiene que ser más. Cómo es que estás verbalizando sus estados emocionales todo el tiempo, que es una de las pautas que se va a poner en juego durante el momento de hacer las tareas que ya le hemos mencionado. Y el botar tu estrés, ¿no? Que es como algo que repetimos mucho en paracaídas, de hecho, porque un cerebro que tiene un cortisol alto, por más de que todos nos hayamos acostumbrado a cocinar cortisol, no quiere decir que eso sea sano y no quiere decir que eso efectivamente a largo plazo vaya a traer bienestar ni para ti ni para él o ella, ¿no? Entonces, más allá de la costumbre de estar acostumbrados a estar estresados, lo ideal de aquí en adelante es que puedas tomar acción para desacostumbrarte y darte algo efectivamente más orgánico, más sano, y desde ahí poder disfrutar tú también más tu labor de papá o de mamá. Sí, es estresante naturalmente ser papá y mamá, pero podemos hacernos cargo de la otra cuota de estrés que ya estamos cargando por otros lados. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar un poco más esa tarea. Bien, con esto nosotros cerramos nuestra pauta como ya lista y preparada. Creo que ahora más bien podemos escuchar algunas preguntas por parte de todos ustedes. No sé si por ahí nos ayuda Franco o Ana Lucía, no sé por ahí. Nos están preguntando algunas pautas para poder descargar el estrés los padres. Dale tú. Bueno, creo que hay varias, pero creo que una de las más importantes es que también a través de nuestro propio cuerpo nosotros podamos literal botar las cosas que nos están causando malestar. Romper, rayar, con toda la intención que realmente viene con lo que estamos viviendo ahorita. Creo que es importante. Igual es súper, porque también lo hacemos nosotros en nuestra práctica personal, escribir y poder realmente darle sentido a todas esas cosas que vienen en nuestra mente, porque estos cambios fisiológicos, este alto nivel de cortisol siempre viene acompañado con pensamientos que nos disparan, por decir de alguna forma, y incrementan aún más este cortisol, ¿no? O sea, cada vez que nosotros nos sentimos estresados, ¿cuáles son las primeras cosas que nos vienen a la mente en ese momento? De repente, no soy lo suficientemente bueno, nunca me sale esto, ay, qué terrible soy, ¿por qué soy así? Todos esos pensamientos que son irracionales, porque creo que todos tenemos las capacidades, sin embargo, nos toman por todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, son importantes sacarlos de manera escrita para poder identificarlos, para poder que la próxima vez que aparezcan en un momento de niveles de estrés podamos decir, ay, tú no eres de aquí, esto no es verdad, eso no es realmente cierto, ¿no? Eso es una práctica que pueden empezar a tener, igual como poder traquear o medir tu estado de ánimo todos los días, ¿no? Al final del día, cuál ha sido la emoción que te ha acompañado más durante todo esto y que puedas ver, de repente en una gráfica, que era la vez pasada que comentábamos, poder ver cómo es que tu estado de ánimo va durante toda la semana. El poder verlo realmente te hace realmente darte cuenta de que, exacto, ¿no? De que tengo que hacer algo con esto, ¿no? Entonces pueden romper, rayar, lanzar, saltar, cosas que a partir de tu cuerpo puedan ayudarte a sacarte de encima todas estas cosas que te toman. Sí, y hablamos nosotras mucho en Paracaídas de cómo es que cuando hablamos del estrés adulto, en verdad de lo que estamos hablando es del berrinche también que uno puede tener de grande, ¿no? Solo que cambia de nombre.
de repente me estoy deslizando un poquito fuera del tema, pero me parece importante porque por ahí también han salido otros comentarios sobre esto, ¿no? ¿Cómo drenas tú el estrés como papá y mamá para tener la paciencia de acompañar a tu hijo en las tareas? Y en general, en los desafíos que vaya a tener también en otros momentos, ¿no? Finalmente, el adulto y su, comillas, berrinche, simplemente de lo que nos está hablando es de un dolor que internamente tiene que botar. Entonces, desde ahí, por supuesto, que puedes tener la, comillas, también obligación de darte estos 30 minutos al día para poder drenarlo, como decía Marcia, aunque te parezca un poco extraño que propongamos actividades de descarga motriz. Por ahí Jessica decía, el deporte es muy bueno, por supuesto, justamente porque el deporte es la excusa socialmente aceptada para botar tu estrés. Y de hecho pasa mucho incluso en el caso mayoritariamente de los hombres, ¿no? De los papás que a veces antes tenían su pichanga, salían a jugar su fulbito. Desde ahí, por supuesto, tu cuerpo y tu cerebro está produciendo, por un lado, endorfinas, que son las hormonas que te generan felicidad. Es otra sustancia que tu cerebro produce y que baña todo su sistema nervioso y que te hace bien. Cuando haces deporte, cuando mueves tu cuerpo, generas eso. Cuando tienes otra actividad de descarga, como lo que ha dicho Marcia, que implica darte libertad para romper papeles, rasgar, rayar de manera libre, como lo haría un niño, también estás liberando mucho de este estrés y esta carga. Solamente que nosotros efectivamente ya nos entrenaron para tener nuestro cuerpo bien tieso, ¿no? Bien tieso y no hacer estas cosas. Pero si es que tú puedes darte el permiso de poder tener 30 minutos para hacer esto o escribir absolutamente todas las cosas que a veces se te cuelan entre gritos o alzadas de voz, para que no se te cuelen y salgan en el papel, pues es una medida 1000 veces más inteligente. Lo que estás decidiendo es no sacar eso de manera descontrolada cuando tienes mucho cortisol con tu hijo para no hacerle daño y sacarlo en tu espacio privado justamente para poder cuidarlo, ¿no? Y cuidarte a ti, no solamente comértelo, que es quizás lo que intuimos, estás haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Simplemente evitar que salga con él y evitar que salga a toda costa, en cualquier otro espacio. Entonces, claro, si tú solamente estás evitando que salga el estrés, pues naturalmente vas a explotar en algún momento. El cuerpo es sabio, vas a explotar, pero vas a explotar de manera como no deliberada, ¿no? Y lo que la propuesta, al menos que tenemos constantemente en Paracaídas con los papás y las mamás, es tengamos pautas de autocuidado para botar el estrés de manera deliberada, para decidir darnos ese baño emocional, baño para ir a botar las emociones, así como decides ir al baño a botar el pis, ¿no? Igual, anda, bota tu estrés a un baño emocional. Nadie nos ha enseñado esto, pero lo puedes aprender a partir del día de hoy para que tú también lo puedas enseñar a tus siguientes generaciones. Aguantar no es una pauta sana. Portarse bien todo el tiempo no es una pauta sana. Para poder justamente regular estas cosas, decidamos votarlo de esta manera que sí es sana. Démonos el permiso de esta forma que sí es sana. Esa es un poco la idea. Sí. Y regalarles desde nuestro... ¿Alguien por ahí habló? ¿No? Decía que regalarles a nuestros pequeños la oportunidad de aprender también a cómo ellos botar su estrés, su cólera y su frustración, pensando en cuánto nos puede costar a nosotros ahora permitirnos y darnos permiso de romper, rayar y salir un poco de nuestro rol de adultos, de estar acostumbrados como a quedarnos con las cosas y a guardarnos las cosas, porque igual cocinamos cortisol mientras que nos lo guardamos, ¿no? Y los que pagan pato es nuestro cuerpo en realidad, ¿no? Sí. Ahí aparecen las enfermedades, ¿no? El dolor de cabeza, el dolor de ojos, la espalda, la contracción, todas esas cosas que no tienen explicación alguna. Vas al doctor y el doctor te dice, no tienes nada. Uh-huh, uh-huh. Y de hecho, creo que tanto a Marcia como a mí nos emociona este tema y poder alcanzárselos, porque de hecho el 90% de las enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud, es estrés, es a causa del estrés. Cuando uno, y ojo, que cuando hablamos de estrés, no estamos hablando de la emoción no es la que te enferma. Lo que te enferma es intentar retenerla y atraparla para que no salga de ninguna manera. Pelearte con la emoción. Entonces, el enojo no es lo que te enferma es intentar atraparlo y que nunca salga y que efectivamente se quede adentro. Vuelvo al mismo ejemplo fisiológico de la pis.
por supuesto que te enfermarías. Si es que te guardas la pis y nunca vas al baño. Lo mismo pasa con las emociones. Entonces, démosle lugar a eso para que ustedes también puedan disfrutar mucho más de su ser papá, de su ser mamá, y que efectivamente en la realidad y en la práctica sea menos estresante poder hacer esta labor con sus hijos. No sé si por ahí... Por ahí David se comentaba, también es importante que asuman responsabilidades en el hogar. Recuerden que los procesos de aprendizajes están en absolutamente todas las vivencias que tenemos y que ellos tienen. Los niños aprenden todo el tiempo de todo. Recuerden que ellos están descubriendo el mundo. Recién llevan, ¿cuántos? 6, 5, 7 años aquí y lo que quieren es literal comerse el mundo de curiosidad. Entonces, cada cosa que ellos hagan dentro de su casa es un aprendizaje. Lo importante, que era lo que comentábamos antes y que Diana le explicaba, era que mientras el clima emocional en el hogar sea lo más placentero, tranquilo, calmo, va a hacer que en cualquier actividad que realice, responsabilidad de la casa, de su cuarto, en la cocina, del colegio, de lo que sea, lo disfrute tanto que le dé curiosidad de seguir aprendiendo. Y ahí vas a aprender no sé, en guardar la ropa, en poner su ropa sucia, en llevar, o sea, son cosas que son aprendizajes no solo de ese momento y que facilitan la organización del hogar, sino son aprendizajes para la vida, ¿no? Y creo que esos son los que más van a quedarnos y los que más vamos a evocar cuando somos adultos, ¿no? Qué cosas hemos aprendido y qué cosas hemos disfrutado desde pequeños. Sí, que de todas maneras también va a devolverle toda esta construcción de cuán valioso es, de cuánto Sentido de le da la frustración pertenencia. es, si es valioso para la familia, si es querido aun cuando las cosas no le salen. Entonces, claro, en verdad, con esto no te decimos que tengas que estar como angustiado todo el tiempo pensando en, uy, si no hice esto, eso quiere decir que ya se rompió la posibilidad de... No, la idea es que lo puedas retener para darte cuenta cómo es que puedes ir esforzándote nuevamente para hacerlo cada vez más, mientras lo hagas en un 50% más uno en todas estas oportunidades que tengas, pues quiere decir que ya vas por buen camino. Y eso ya es bastante. No siempre tiene que ser a la perfección. Quizás es un poco de los fantasmas que nos hemos traído de la infancia nuevamente, ¿no? De querer llegar rápido a la cima. Pero con el esfuerzo que ya puedes empezar a hacer, incluso estando acá y recogiendo esta información, ya es bastante para poder apoyarlo en todas estas mini situaciones que le van dando el feedback de su propio valor y su autoestima. Bien, no sé por ahí alguna más. Nos dicen, muchas gracias, por ahí estaba leyendo es bueno expresar nuestras emociones, gracias por las pautas, gracias a ustedes por estar presentes. No sé por ahí, Marce, si tú lees alguna otra. Mi chat está como congelado. A ver, acá hay una última. Una consulta, ¿está bien que nosotros como padres estemos en todas las clases o de a pocos, dejarlos a ellos estar solos en las clases virtuales? De hecho, es una pregunta bastante recurrente, ¿no? Porque claro, ahora el escenario es totalmente diferente. Sería como que estés sentado en el aula de clase, efectivamente viendo no solamente qué dice la maestra, qué dice el maestro, sino cómo responde tu hijo, y yo estoy segura de que eso te va a llenar de un montón de ansiedad porque necesariamente se te va a despertar las ganas naturales de que lo haga bien, de que aprenda, de que saque todo su potencial. Y desde ahí, claro, tenemos que poner un poquito el freno para darnos cuenta de esto, nuevamente, está viniendo por él o está viniendo porque naturalmente cualquier papá o mamá en esa situación vendría de sí mismo. Y desde ahí, claro, tenemos que poder ser conscientes de qué va a pasar nuevamente en el proceso de aprendizaje, ya sea como antes en el aula sin ti o ahora, estando tú ahí presente, pues lo natural cuando uno va aprendiendo es que se equivoque, es que no sepa. Pregúntate si es que hay algo que hayas aprendido en la vida sin equivocarte, al menos una o dos veces. ¿Cómo aprendiste a amarrarte los zapatos? Tenías que equivocarte en el proceso, ¿verdad? No había otra forma. ¿Cómo es que aprendiste a hacer el trabajo que hoy día haces laboralmente, profesionalmente o en casa, si es que eres una mamá y te dedicas a la labor de la casa?
quizás tuviste que equivocarte varias veces. Entonces, ese es el mismo proceso orgánico al que se va a enfrentar tu hijo siempre y cuando, antes del momento de evaluación, naturalmente haya podido ensayar este periodo de equivocaciones contigo. Más allá de pensar en que solo hay un único momento en el que va a demostrar todo su potencial, pues no, tenemos que reconocer que van a haber varios y que desde ahí, si a nosotros nos toma la ansiedad de que no sepa o se equivoque, pues naturalmente, sin querer, también le vamos a contagiar eso a él o a ella. Entonces, hay que intentar cambiar este chip para uno mismo, reconciliarse con, comillas, el fracaso, reconciliarse con la posibilidad de y entenderla justamente como un modo constructivo hacia la meta más grande. Recuerda, el proceso de cualquier meta que te pongas, siempre, imagínate en una gráfica, siempre va a ser así. Nunca va a ser lineal. Si tú quieres gestar y montar una empresa, pues la empresa no va a crecer así. Va a crecer justamente por el feedback, por la retroalimentación que tú vas recogiendo del proceso. Entonces, desde ahí, por supuesto que tienes que también acompañarlo a él o a ella a tolerar estos momentos en los que no sepa, en los que esté confundido, en los que se pierda y darle la seguridad, en todo caso, de que justamente pueda hacer la mayor cantidad de preguntas cada vez que le pase eso. Porque esa es la única forma en la que va a aprender. Si cree que lo tiene que hacer bien a la primera y se angustia porque no le salió, se está perdiendo de la posibilidad de hacer preguntas y esa es la única forma en la que va a aprender. No sé si por ahí quieres agregar algo más, Marcia. Por ahí que se descongeló y leí algo, creo que es importante, como lo habíamos dicho antes, poder centrarnos en los esfuerzos que vemos en ir intentando llegar y lograr hacia la meta, ¿no? Es como los pasos que necesitan. Entonces, si acompañamos o vemos una clase, ¿no? Creo que empecemos por rescatar aquel esfuerzo que hemos notado. Siempre va a haber algo que podamos tomar para poder valorar y agradecer, ¿no? Más allá de felicitar, sino de recoger el esfuerzo que hizo durante ese momento, durante la clase, más allá de si, no, ay, ¿por qué no participaste? ¿Por qué no respondiste si sabías la pregunta? Más allá de eso, empecemos no sé, a sacarle lo nublado a nuestros lentes para poder empezar a ver finamente aquellos esfuerzos que ellos hacen en estos pequeños momentos de clase o de las tareas. Creo que cuando empecemos a ver eso, ellos van a empezar a tener también como otra actitud, ¿no? Y van a de repente a empezar a animarse a sí levantar la mano y participar, porque ¿qué estará pensando, qué estará sintiendo para de repente no animarse a participar y no animarse a equivocarse frente a su clase o frente a su mamá o frente a su papá? Entonces hay que como cosechar esa confianza para que se anime a decir lo que en ese momento se le ocurrió sin miedo o con el miedo necesario al que te enfrentas cuando vas a opinar y no sabes cómo lo va a tomar el resto, ¿no? Creo que eso es como importante. Sí, y rastrear además cómo quizás sin querer le estás mandando este mensaje de que tiene que hacer bien a la primera en otros momentos, en otros espacios del día. Quizás no tiene que ver justamente con un espacio académico, pero está saliendo en el área académica. Quizás tiene que ver con cómo es que lo vemos, con qué lentes lo estamos viendo y qué mensajes tácitos le estamos dando en otros momentos, en las tareas de la casa, cuando ve un programa en la tele, cuando juega, cómo es que estamos dedicándonos sin querer quizás a señalar lo que, no el esfuerzo, ¿no? Sino el resultado que todavía no se alcanza. Entonces, si puedes darte cuenta de eso y cambias la pauta en el lenguaje, pues también esa seguridad se va a extender en el ámbito académico, en el plano de estudio. Y él o ella va a empezar a darse cuenta de que efectivamente cuando duda, cuando no sabe, todavía puede haber un vínculo seguro y confiable. Y esa seguridad es lo que le permite justamente buscar ayuda. Cuando siente que tiene que saber y que no llegó a la meta, ahí se va a quedar más bien calladito, ¿no? Piensa incluso en tu propio proceso. ¿Cómo es que a nosotros nos trataban cuando no sabíamos algo? Pues venía la sanción, ¿no? Usualmente no nos toleraban mucho el proceso como de aprendizaje y eran un poco más restrictivos antes porque no se conocían todas estas cosas. Ahora ya podemos tener esta información.
Entonces, desde aquí sabemos que el cerebro aprende de una forma, el cortisol no nos debe acompañar para aprender, que hay otras estrategias. Entonces, desde ahí, lo más importante es poderle brindar a tu hijo eso, un terreno seguro frente a la equivocación, que es parte del proceso. Y validar, efectivamente, sí, pues nos da miedo equivocarnos. ¿Y cuánto miedo le podrá dar cuando no sabe algo y se queda callado y no participa? ¿Qué es normal? ¿Qué es normal que le dé miedo? Que tú lo ayudas con su miedo, que tú lo acompañas con su miedo. Eso es lo que le da el terreno seguro, más allá de la indicación o la orden, ¿no? Es como, yo te entiendo, es distinto. Bien, ahora sí creo que ya hasta acá nos quedamos un poquito. Hemos intentado resolver la mayor cantidad de preguntas, creo que igual esperamos que les haya servido toda la primera parte, que es un poco lo que vemos que es útil para los papás y mamás que igual también atendemos de manera virtual en el consultorio que ahora es virtual, ¿no? Eso. Bien. Muchas gracias, Diana y Marcia, por compartir con nosotros en este espacio, ¿no? Esta vez hemos querido también tener a los papitos y las mamitas, no solo a los maestros. Agradecemos a todos los papitos, las mamitas, que el día de hoy se dieron el espacio para la mejora, ¿no? En el acompañamiento de sus pequeños y pequeñas en este momento, ¿no? De pandemia que tenemos, que tienen que estar haciendo ya las tareas virtuales. ¿Cuántos mensajes de gracias? Sí, gracias a todos. Sí, solo para también responderles las gracias. Nosotras en verdad estamos bastante emocionadas y agradecidas. Ana Lucía, Franco, David, bueno, todo el equipo que está por allá por la invitación. Nos parece increíble que aún en estas circunstancias, en verdad, nos estemos uniendo a los profesionales de distintos rubros para poder hacer llegar esta información valiosa que nos va a traer bienestar y definitivamente salud mental, incluso en estos desafíos tan grandes que nos están tocando vivir a todos y a todas las familias, ¿no? Nada, los invitamos a que, solamente para ya cerrar, los invitamos a todos, a las papás, a los mamás, por ahí, si es que también nos acompaña algún maestro, a que nos sigan en nuestras redes. Estamos tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos como Paracaídas Acompañamiento Psicológico y en Instagram estamos como @psicología paracaídas. Por esas dos plataformas estamos colgando bastante contenido, de hecho de manera diaria, casi siempre. Y bueno, todos los jueves en la noche que tenemos también nuestras transmisiones en el Instagram para hablar de muchos de los temas que nos están acompañando, más allá de solo también las tareas. Muchas gracias. Marcia, no sé, por ahí también tienes por ahí que agradecer. No, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto tener a tantos papás y a tantas mamás escuchándonos y atentos a poder poco a poco ir haciéndolo de una manera más sana y respetuosa y creciendo cada día más. Bien, gracias. A los papitos participantes, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción. Ahí está el link en el chat, por favor. Gracias. Esto nos va a ayudar a seguir creciendo. Listo. Vamos a tomarles una foto. Si es que quieren, pueden sonreír y saludar para que estén en nuestras redes. Ay, se salieron. Esa es la encuesta. Ahí está. Ayúdame, Marcia, si quieres tú también tomando una foto, no vaya a ser que... Siempre solemos hacer esto al final de nuestros talleres presenciales, pero ahora que estamos en virtual intentamos hacerlo también de esta forma. Sí. O cualquier consulta también al mail que está ahí en la pantalla. Sí. Bien. Nos vamos. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas. Nos podemos ver por redes otros días. Gracias.
Chao, Ana Lucía, gracias. Chao. Chao, Diana, gracias. Chao, Marcia. Chao, nos vemos. Gracias, adiós. Gracias a ustedes también. Ay,